Conversaciones sin desperdicio. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Cinco y 37 minutos, seguimos aquí en el Circuito Éxitos ya con nuestro invitado de hoy, de lujo además, paisano, Luis Javier Grisanti, profesor de posgrado en Geopolítica Petrolera y Mercado Internacional de Hidrocarburos, miembro del Consejo Directivo del IESA, al cual también pertenezco. Bienvenido al programa, Luis Javier, ¿cómo te ha ido? Gracias de estar aquí y un saludo para ti, paisano. Paisano por los corsos. Exactamente. Pero estamos a la orden y saludo también a tus apreciados oyentes. Sí, muchas gracias. Gracias por recordarlo. Mira, Luis Javier, uno de los temas más importantes, una de las noticias de hoy que me llamó la atención, porque hemos tenido distintas reuniones entre Venezuela, Chevron, algunas petroleras para aumentar la producción. Hoy aparece una noticia que señala lo contrario, que Chevron no quiere aumentar o no puede aumentar la producción petrolera en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando ahí, por favor? Bueno, lo primero que hay que decir es que se saluda pues la iniciativa que se ha tenido en cuanto a la flexibilización de las sanciones, por cuanto ello va a tener un impacto positivo en el incremento de la producción petrolera del país, en la producción petrolera transparente del país, porque al flexibilizar sanciones a las empresas petroleras internacionales, que están sometidas pues a supervisiones internacionales muy rigurosas, a cánones de comportamiento ético empresarial significativos, al pago de sus impuestos, al cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, la producción petrolera nueva que se va a derivar va a ser una producción enteramente transparente, enteramente auditable, van a ingresar y va a estar claramente establecido quiénes son los clientes, a quienes se le va a entregar y sobre todo va a tener un impacto positivo en la economía venezolana, que ya lo está teniendo y ya se está percibiendo. Uh-huh. Bueno, muy bien. Tú dices de la producción transparente. Ellos no están de acuerdo que pueden aumentar la transparente, pero sí pudieran aumentarla y que siga esa producción que va por la opacidad que ofrecen las sanciones, que puede ir por los caminos verdes. Bueno, precisamente yo creo que la flexibilización de las sanciones, el primer impacto que tiene es el de la transparencia. Ese proceso continúa con otras empresas petroleras internacionales, profesionales, bien auditadas, va a tener un efecto muy positivo en toda la restitución de la transparencia del sector petrolero venezolano, con su incidencia positiva en la economía venezolana en cuanto al multiplicador para otros sectores de la economía y también para las empresas de servicios petroleros, que van a tener también contrataciones y procesos de procura transparentes. Sí, fíjate, esta noticia me la manda el experto petrolero Andrés Rojas Jiménez. Venezuela, cierre del primer trimestre de 2023, se convierte en el octavo suplidor de petróleo de Estados Unidos gracias a Chevron. Esta tendencia puede seguir. También leí que ocurrió una suerte de permisología, de permisos, sanciones, para que Trinidad pueda explotar gas venezolano junto a Venezuela. ¿Esto cómo ocurre y si es factible? Exactamente. También la OFAC, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, otorgó una licencia a Trinidad y Tobago para que se puedan establecer conversaciones con miras a la posibilidad eventualmente de que el gas natural venezolano pueda ir a suministrarse a Trinidad y Tobago y eventualmente exportarse como gas natural licuado. Uh-huh. Como bien sabemos, Trinidad y Tobago tuvieron un enorme desarrollo las últimas 3 décadas. Llegaron a construir 4 plantas de más de 4 millones de toneladas métricas de gas natural licuado. Se convirtieron en el primer exportador de gas natural licuado en el hemisferio occidental con motivo de esa inversión. También hubo una cantidad significativa precisamente del efecto multiplicador económico dentro de Trinidad y Tobago, y Trinidad y Tobago pudo construir inclusive una industria química y petroquímica de importante alcance. Entonces, bueno, si se logran los acuerdos con Petróleos de Venezuela, esperemos que sí, al más corto plazo posible, y pueda haber la infraestructura necesaria para que se pueda exportar el gas natural de Venezuela
a Trinidad y Tobago, bueno, eso también va a contribuir con el crecimiento económico del país, con la generación de divisas y con el establecimiento también de un aspecto, digamos, positivo, que es la presencia venezolana en los países de su mayor influencia, que es el Caribe, y en particular en Trinidad y Tobago. ¿Pero es exportación o poder explotar algunos gasoductos en conjunto? Bueno, hay que construirlo. Igualmente el gasoducto. El gas seco se transportaría por gasoductos a Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago tiene, ella agotó sus reservas porque hubo un intenso explotación de las reservas de Trinidad y Tobago. Las reservas de Venezuela son las 8ª reservas de gas natural del mundo, son las primeras de América Latina. Hay un enorme potencial en gas costa afuera. En el norte de Paria, la región nuestra, se han certificado más de 12 billones de toneladas de metros cúbicos, de pies cúbicos de gas natural, y el potencial está allí para poder exportar en forma significativa. Ahora, eso iría a alimentar las plantas de liquefacción de gas, que están un poco inactivas precisamente porque la producción de gas natural de Trinidad y Tobago propia ha descendido. Sí, bueno, pero este es un caso parecido a lo que nos pasa con Guyana. Guyana está explotando hasta petróleo y que es muy liviano en territorio marítimo venezolano. Hemos tenido algunos conflictos con ellos, sin embargo, bueno, todavía se está luchando por el territorio. Se ganaron muchas cosas recientemente sobre lo que se está peleando, el laudo arbitral. Sobre todo que, bueno, lo que tengo como noticia es que están esperando un año más, no le dieron la concesión completamente, no, ustedes tienen razón, ha pasado de todo por ahí, pero ¿qué se sabe de ese petróleo? Bueno, de nuevo, lo más importante que hay que ver en Guyana, y visto de una manera más amplia, es que obviamente con el ascenso que han tenido varios países latinoamericanos como productores y exportadores petroleros importantes, como Colombia, como Perú, como en el caso de Argentina, en el caso del gas natural, y Brasil, que está frisando los 4 millones de barriles diarios de producción. Bueno, hay que contrastarlo con la caída de la producción petrolera venezolana de los últimos 8, 10 años, y evidentemente que se han pedido oportunidades. Y bueno, igual ocurre con el caso de Guyana. Ahí yo lo que quisiera reivindicar fundamentalmente es que, bueno, cuáles son las condiciones desde el punto de vista de los marcos regulatorios, de la presión tributaria, del modelo de negocios que han adoptado estos países, Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago y Guyana, por decir solamente algunos, el Perú igualmente. ¿Cuáles son los marcos regulatorios? ¿Cuáles son las legislaciones? ¿Cuáles son los estímulos al capital privado? ¿Cuáles son los estímulos a la inversión que han tenido estos países para haber aumentado de manera tan significativa la producción petrolera y de gas en esas naciones? Eso es lo que es relevante, y en función de eso nosotros tratar en alguna medida de ver cuáles son los aspectos positivos que tienen para atraer el capital, cuáles son los elementos generadores de confianza, porque la inversión petrolera es gigantesca, es de enormes proporciones. Un pozo en el Golfo de México puede costar, un solo pozo puede costar $1.000 millones. Entonces estamos hablando de cómo hacer sostenible la inversión petrolera. Y eso me lleva a otro punto también que puede ser interesante mencionar. Hemos tenido un aumento de producción respetable. Sí. La producción cayó pues a 400.000 barriles diarios más o menos en promedio. En el año 2020 se ha recuperado y viene 22 meses más o menos un nivel de 730.000 con la flexibilización de la sanción a una empresa petrolera internacional. Se ha podido aumentar la producción a 800.000 barriles. Creo que hacia finales del año pudiéramos alcanzar una producción de 900.000 barriles. Y bueno, lo importante es, eso no es suficiente. Lo que tenemos que atraer, bueno, todavía las sanciones no permiten inversión, y tendría que ser la siguiente fase.
Y la siguiente fase sería también el otorgar las flexibilidades del caso para empresas petroleras internacionales, como las europeas, como las chinas, como la India, y las empresas privadas operadoras venezolanas. Pero lo fundamental es cómo aplicar en Venezuela un nuevo marco regulatorio que sea estimulante de la inversión y que genere confianza en los inversionistas internacionales con un bajo riesgo país, y de esa manera nosotros poder emular a aquellos países que lo han hecho bien. Bueno, y si vemos a Qatar, por ejemplo, que se convirtió pues en uno de los grandes exportadores de gas natural licuado en el mundo, con una inversión importantísima. Bueno, estamos hablando de procesos en los cuales debemos nosotros emularlos para poder subir la producción. Sí. Estamos hablando con Luis Javier Grisante, profesor de posgrado de Geopolítica Petrolera y Mercado Internacional. Nosotros vamos a escuchar el tema del circuito de éxitos. Vamos a hacer esta pausa, publicidad, y regresamos con más con él. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Nuestro invitado especial de hoy, Luis Javier Grisante, profesor de posgrado petrolera y también miembro del Consejo Directivo del IESA. Estábamos hablando, Luis Javier, porque con toda esta problemática internacional, donde vemos que Rusia corta los suministros a Europa, Venezuela en sanciones, otros países con petroleros sancionados, y por más que el OPEP y OPEP Plus recorte producción, vemos que el precio del crudo se cae. Hoy te voy a decir, el West Texas está en $68, o sea, ya estaba muy por encima, se ha mantenido esos niveles. También tenemos un problema, que en el mundo no hay crecimiento económico en este momento, está empezando a surgir algunas de las tecnológicas. Los Estados Unidos tienen el problema del debt ceiling o el techo de la deuda, si se aprueba o no, y eso siempre afecta al mercado, pero no debería afectar tanto al mercado petrolero. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Bueno, también hay que tener presente que venimos pues de la reactivación económica producto de la pandemia. El año 2021 la reactivación económica fue significativa dadas las políticas de expansión fiscal y monetaria de los países industrializados y de los países emergentes y las primeras economías del mundo, y hemos tenido como consecuencia de aquello subió el precio del petróleo también por la restricción volumétrica que decretó la OPEP en su momento. Y eso hizo que los precios del petróleo en el 21 alcanzaran niveles de $117 el barril. Bajaron un poco en el año pasado y están bajando los últimos 12 meses, 15 meses, de manera significativa por tres razones fundamentales. Uno, hay una desaceleración del crecimiento económico mundial, sin duda alguna. Dos, sigue habiendo una expansión significativa en la producción petrolera de los países no OPEP, a pesar de la restricción de la OPEP. Y en tercer lugar, por las sanciones. Hay tres países sancionados que son exportadores importantes de petróleo y productores, que son Rusia, Irán y Venezuela. Entonces, claro, todo el suministro petrolero hacia el hemisferio occidental, la cuenca del Atlántico, básicamente se ha tenido que destinar hacia Asia, y eso ha provocado una reducción en los precios del petróleo porque hay significativos descuentos. Se habla de descuentos del 40% inclusive del crudo venezolano. Igualmente en el caso de Irán, por ejemplo, el crudo venezolano Merey, que debería en más o menos en $81 el año pasado, los $117 fueron el año pasado en promedio, del el precio mundial basado en el marcador pues de el West Texas Intermediate y el Brent. Bueno, el crudo Merey venezolano, que es $81 el año pasado. ¿Y ahora? Y eso pudiera, eso estamos hablando de descuentos significativos del orden del 30 al 40%. Para ir a los mercados. ¿Y el Merey está en asiáticos. cuánto ahorita? Porque tengo el West Texas, cierro en $68.09. Bueno, las cifras que tengo aquí como promedio en el 2022 es de $81.50 para el Merey, pero para este año se han reducido los precios de ese $117 el barril de los precios de los crudos marcadores como el Brent a la situación actual de $68 en el caso del West Texas Intermediate, que es muy parecido al Brent, aunque es un poco menor al Brent. Estamos hablando de una disminución de $117 a $68. Pero estamos hablando de una caída
de casi $50 el barril en los últimos 12, 18 meses. Y eso nos afecta por las sanciones, y también las sanciones tienen un ingrediente adicional, que es la opacidad que trae para hacer negocios, donde se puede hacer cualquier tipo de negocio y no llevar ningún tipo de relación de nada. Y mira lo que pasó ahorita en Venezuela, todavía tenemos este problema de la supuesta corrupción en PDVSA, ¿no? Bueno, los regímenes de sanciones siempre generan opacidad. Y lamentablemente esa es una realidad que los formuladores de política exterior tendrán que evaluar con detenimiento. Y evidentemente Venezuela no fue excluida de esa condición en que están todos los países a los cuales se les aplica sanciones. No entramos a discutir la efectividad o no de las sanciones como mecanismo de política exterior, pero sí decir y significar que evidentemente que lo que crean es opacidad. Y de nuevo, regreso al punto central, que es que la flexibilización de las sanciones extendida a las empresas petroleras internacionales serias, a las empresas petroleras nacionales serias y profesionales y transparentes, y a las empresas petroleras privadas venezolanas, va a permitir que Venezuela recupere la transparencia de su industria petrolera y su impacto positivo en la economía venezolana. Bueno, Luis Javier, gracias por estar aquí. Un día me dice que te estás leyendo un libro, un tío abuelo mío que fue ministro, Juan Pensini Hernández, y bueno, abuelo de muchos primos míos. Gracias, y me lo presta, me dice de qué se trata, porque él era abogado y así es. Bien interesante. No, una de las grandes personalidades del siglo XX, el doctor Juan Pensini Hernández, tu tío abuelo. Es muy interesante. Luis Javier Grisanti, él es paisano, antes que nada, profesor de posgrado en Geopolíticas Petroleras, Mercado Internacional de Hidrocarburos, miembro Consejo Directivo del IESA. Nosotros a las 5:59 lo vamos a dejar con un espacio con